La escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 7. De hecho es el único pasaje que vamos a estar viendo hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Téngalo ahí listo para cuando necesitamos leerlo, por ahí le avisamos. Téngalo listo, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Quiero hablarte de un tema que habla acerca de tener una fe sin límites. De eso quiero hablarte hoy. Que es importante tener una fe sin límites. De hecho, la fe verdadera en Dios no tiene límites. ¿Cuántos saben que Dios no tiene límites? Por lo tanto, la verdadera fe que debemos de tener en Él no tiene límites. De eso te quiero hablar hoy. Es el tema de hoy, fe sin límites. Me fascina a mí hablar de la fe. ¿Por qué? Porque durante todos estos años que yo conozco a Cristo, desde todos estos años que tengo sirviendo a Dios, he caminado en fe. He tenido que hacer muchas cosas en fe. Me fascina hablar de la fe porque yo he podido vivir en fe y hacer cosas en fe. El cristiano debe de desayunar fe, comer fe, cenar fe, acostarse en fe, levantarse en fe. ¿Cuántos dicen amén? Es la fe lo que te va a mover, es la fe lo que te va a mantener. Y debes de saber que debes de tener una fe sin límites. Por eso te digo que me gusta hablar de la fe. ¿Y qué significa la palabra fe? De acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es lo que esperamos, la convicción de lo que se espera, todo eso, ok. Pero en sí la palabra fe, la solo palabra fe, en el diccionario, significa creer. Creer. Y hay gente que tiene fe negativa, que cree, porque al final de cuentas la palabra fe es creer, que cree en lo malo, que cree en lo negativo, pero también hay gente que cree en lo correcto, en lo positivo, en lo que es de Dios. Yo te vengo a hablar de tener una fe positiva, una fe que alabe a Dios, una fe que mueve la mano de Dios. ¿Sabías tú que la fe es la única que mueve la mano de Dios? Que no es el ayuno, pastor, la oración, todo eso es complemento y ayuda. Pero lo único que mueve la mano de Dios es la fe en tu corazón. Y hoy te vengo a hablar de esa fe, pero te decía, hay gente que tiene fe negativa, fe a la inversa, fe al revés. Pero sigue teniendo fe. Tú no puedes decir que no tiene fe esa persona. Es bien negativa, pero tiene fe para lo negativo. Porque la fe es creer. Está creyendo que le va a pasar lo malo, está creyendo que las cosas van a pasar y van a suceder mal y van a terminar mal. Pero está teniendo fe. Dice uno, wow. Entonces Dios quiere que tengamos esa fe correcta, esa fe positiva. Pero hay gente que también tiene fe positiva, tiene fe correcta, pero su fe la tiene limitada. Hay cristianas que caminan con una fe limitada. ¿Qué es una fe limitada? O sea, sí creen, pero con cierto límite, hasta cierto límite creen. Porque ya llega un momento en que entra su razonamiento, entra la inteligencia y dicen, nomás hasta aquí. Y no, yo te vengo a hablar de una fe sin límites. ¿Cuántos de los que me están oyendo quieren tener una fe sin límites? Que ese es Dios, sin límites, fe sin límites. Entonces no se conforme usted con una fe limitada, una fe negativa, una fe creyendo en lo malo, creyendo que le va a pasar y que va a terminar las cosas mal. Tenga una fe positiva correcta. Tú dirás, pues ¿quién soy yo, pastor? Entre tantos, ¿sabías cuántos habitantes hay en la tierra? ¿Sabes tú cuántos habitantes hay en la tierra? Hay 6,000 millones de personas en esta tierra. Y si a veces analizamos y decimos, entre 6,000 millones de personas que están vivas aquí en la tierra, ¿quién soy yo entre tanta gente? Déjame decirte que eres bien especial para Dios. Aunque somos muchos y aunque somos miles de millones, eres bien especial para Dios. Y vales mucho para Dios. Tú tienes, Dios nos creó únicos a cada uno de nosotros. Y tú tienes algo, en ti hay algo, que nadie más lo tiene, pero ese algo que tienes, esta generación en la que estamos viviendo, lo necesita lo que tú tienes. Y tú eres especial. Y nadie más lo puede dar porque Dios más te lo puso a ti. Y esta generación donde Dios te permitió vivir, necesita lo que tú tienes. Por eso eres especial. Entonces debes de saber que tu fe debe ser sin límites. Tú fuiste creado para hacer historia. Todos fuimos creados para hacer historia. Tú fuiste creado para dejar un legado en esta generación. Tú tienes un propósito de haber nacido en esta época, en esta generación. Y tienes que dejar un legado. De hecho, este es el propósito de Dios, que dejes un legado, porque hay semillas de grandeza dentro de tu corazón. De veras, créeme, Dios puso, desde que Dios te salvó, puso una semilla de grandeza, la cual tú tienes que hacerla desarrollar el rato que dé fruto.
pero hay semillas de grandeza en cada uno de nosotros. Entonces fuimos creados, dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Él. Y si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que tú tienes el ADN de Dios. Yo tengo el ADN de Dios. Ay, pastor, pero eso está muy... No, es que no lo razones. La fe no se razona. La fe se cree y se sigue adelante. Si lo razonas y le metes inteligencia, ya no es fe, dejas de creer. Entonces, decía, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios porque sí dice la Escritura. Entonces tenemos el ADN de Dios. ¿Qué quiere decir que tengamos el ADN de Dios? Que si Dios es sabio, ¿tú qué crees que eres? También tienes sabio. Si Dios es innovador, tú también eres innovador. Si Dios es creativo, tú eres creativo. Si Dios es inteligente, tú eres inteligente. Porque tú tienes el ADN de Dios. O sea, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces usted tiene que ser un hombre o una mujer que camine sin límites. Porque usted tiene el ADN de Dios. Cuando estás pensando negativamente sobre un asunto en tu vida, o estás pensando que las cosas van a terminar mal, o estás pensando negativamente, estás teniendo fe a la inversa. Estás creyendo, porque la fe, a final de cuentas, te vuelvo a repetir, es creer. Entonces, si tú estás creyendo en lo negativo para tu vida, estás creyendo que las cosas van a terminar mal, tú estás teniendo fe, sí, pero fe a la inversa, al revés. Estás creyendo lo malo. Y Dios dice, no, crea lo bueno. Dios es un Dios bueno y lo único que da son cosas buenas. Lo único que hace contigo es darte victorias y levantarte. Entonces, eso es lo que trata hoy, una fe sin límites. ¿Sabes que hay un hombre aquí en la tierra llamado Bill Gates? Y Bill Gates es el hombre más rico, actualmente es el hombre más rico aquí en la tierra, Bill Gates. Y leí el otro día lo que dio varios consejos, pues ya ve que pues es más rico y es un empresario, sabe lo que es administrar la economía, el dinero, y puso varios consejos, y uno de ellos me llamó la atención porque puso, y en uno de esos consejos dijo, nadie tiene la culpa de nacer pobre. Dijo, pero sí de morir pobre. Nadie tiene la culpa de nacer pobre, dice, pero sí es culpable de terminar su vida pobre. Claro que sí. Oye, y más teniendo un Dios como el Dios que tenemos, iglesia. ¿Estás escuchando? Aunque este hombre no es palabra de Dios, este hombre no es cristiano, pero dijo algo muy sabio. Y es un hombre que no camina con Dios. Dijo, nadie es culpable de nacer pobre, pero sí es culpable de terminar pobre. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios muy grande, iglesia, muy grande. ¿Sabes que lo que tú creas es lo que va a ir sucediendo en tu vida? Lo que tú vas creyendo es lo que va a ir sucediendo en tu vida. O sea, Dios no puede ir más allá de lo que tú creas que puede hacer contigo. Dios no puede hacer más de lo que tú creas que puede hacer. Y si no ha hecho hasta ahorita lo que quizás has estado esperando es porque muchas veces, muchos de los casos, porque no has creído que puede llegar hasta ese punto. No puedes venir a echarle la culpa a Dios. Dios dice, no, es que no crees que yo pueda hacerlo. Y mientras tú no creas que yo pueda hacerlo, yo no puedo avanzar. ¿Cuántos están comprendiendo? O sea, Dios va a avanzar hasta donde tú le permitas avanzar. Dicho de otra manera, los límites los ponemos nosotros porque Dios es un Dios sin límites. No hay límites, la fe en Dios es sin límites, de lo que estamos hablando hoy. Entonces, lo que usted crea es lo que va a ir sucediendo en su vida. Los logros que tú vas a ir teniendo en tu vida no dependen de tu capacidad, de tus talentos o de tu experiencia, de tanto ser experto en esto y lo otro. No, tus logros en la vida dependen de qué tanto le creas a Dios. Ahora, no malinterpretes. Entonces, por eso no voy a estudiar, porque el talento, no, tienes que estudiar. Tienes que capacitarte, tienes que agarrar experiencia, pero en realidad el logro no lo tienes, por eso nada más son complementos. El logro realmente lo tienes en base a cómo le creas a Dios. Y claro, si estás capacitando, todo eso te va a ayudar muy bien, pero realmente vas a lograr de acuerdo a lo que tú le creas a Dios, hasta cuando tú le creas a Dios. Ahora sí vamos a la escritura, les dije que abrieran la escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Mira lo que dice la escritura. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Vuelvo a leerlo. Por la fe, está hablando de la fe. Por la fe Noé, y está hablando de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Hasta ahí, no quiero seguir leyendo más el texto porque
quiero nomás enfocarme en los primeros 2 renglones, 3. Está hablando de la fe y está hablando de Noé. Todos saben la historia de Noé, todos saben lo que Noé hizo. Pero dice aquí que Noé fue advertido por Dios. ¿Sabías tú que Dios halló gracia delante de Dios? Noé halló gracia delante de Dios, dice la Biblia. Pero aparte de hallar gracia de Dios, delante de Dios, Noé también tuvo que tener fe, Noé. Mira aquí dice que Dios le advirtió a Noé. ¿Dios qué le advirtió a Noé? Le advirtió de un diluvio. Le dijo, va a venir un diluvio, va a haber mucha, va a inundarse, no nomás, Noé, no nada más va a haber una lluviecita que inunde aquí tu aldea o tu ciudad, tu vecindario o el país. No, va a inundar todo el mundo se va a inundar, todo. Cuando nunca, ahora, yo quiero que analices esto, iglesia, cuando nunca en la tierra, hasta ese momento nunca había llovido en la tierra, nunca había caído, no sabía la gente lo que era caer agua del cielo hacia la tierra. Nunca habían visto llover del cielo hacia la tierra. ¿Sabes cómo se regaba la tierra? Dice la Biblia que la tierra se regaba de un vapor que salía de la misma tierra, salía debajo de la tierra el vapor y regaba la tierra. Pero no sabía, nunca en su vida había visto esta gente una nube. No sabían lo que era una nube. Nunca habían visto caer agua de arriba hacia abajo. Y Dios viene con Noé y le dice, Noé, vengo a advertirte que va a venir un diluvio y por lo tanto, pues tienes que armar un arca. Pero me llama la atención porque a mí el versículo dice, por la fe de Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué fueron las cosas que Dios le dijo a Noé? Pues de cosas que aún no se veían, que la gente no conoce. La gente aún nunca habían visto una nube, nunca habían visto llover de arriba abajo, nunca habían visto mucho menos el arca que iba a construir. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, Noé, aparte de que halló gracia delante de Dios, también tuvo que tener fe en lo que Dios le estaba diciendo. O sea, construye un arca. ¿Cómo que va a llover? ¿Cómo que va a inundar? ¿Qué es eso de una nube? Noé tuvo que creer. Pues dice, le habló Dios de cosas que aún no se veían. Iglesia, debes de saber que cuando tú llegas a creer, cosas que aún no se ven en tus hijos se van a ver. Amén. Cuando tú llegas a creer, cosas que aún no se ven en tu economía se van a ver. Cuando tú llegas a creer, cosas que aún no se ven en tu salud se van a ver. En tu matrimonio se van a ver. Pero necesitas creer. Noé tuvo que creer. No fue tan fácil, nomás, pues qué padre Noé, dice la Biblia que él halló gracia delante de Dios, pues Dios ya no, pero también Noé tuvo que tener fe y creerle a Dios y empezar a hacer las cosas que Dios le dijo, cuando ni siquiera sabían lo que era llover. Y tú te imaginas a Noé 120 años, dice la Biblia, construyendo el arca. ¿Te puedes imaginar durante esos 120 años? Nadie creyó en nada más que él, su esposa y sus 3 hijos. Y las esposas de los 3 hijos, porque yo creo que no les quedaba otra, porque están casadas, ahora se aguantan. Pero nadie creyó, nadie, dice el día que nadie, imagínate durante 120 años construyendo un arca cuando nunca ha llovido en la tierra. ¿Te imaginas el bullying que le hacían a la gente? ¿Tú crees que el bullying apenas empezó ahora ahí en las escuelas? No, desde Noé venía. Imagínate el bullying que le hacían a Noé. ¿Estás loco, Noé? ¿Qué te pasa? Ya llevas años diciendo, como cuánta gente nos dice, ya llevan años diciendo que Cristo viene, que Cristo pues abusado, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Y que nos dicen, Cristo viene, que pues claro, usted nomás esté preparado con Dios. Venga rápido Cristo, o se tarde, usted esté preparado con Dios. Así estaba la gente, imagínate, haciéndole bullying y bullying a Noé desde aquel tiempo. Y Noé le tuvo que creer a Dios. Tuvo que creer Noé. ¿Qué es lo que tuvo que creer Noé? De que iba a llover. Cuando nunca había llovido, de arriba de los cielos hacia abajo. Y también Noé tuvo que creer, escúchame, Noé también tuvo que creer que él podía construir un arca. ¿Tú te puedes imaginar todo el diseño que se necesita para construir un arca del tamaño de un estadio de fútbol? Porque es del tamaño de un estadio de fútbol. Toda la ingeniería, la arquitectura, todo el diseño, todo lo que se necesita para hacer un arca. Y nadie le ayudó. ¿Quién le iba a ayudar si nadie le creyó? ¿A qué ingeniero iba a contratar si nadie creyó en él? Él la tuvo que construir junto con sus hijos. ¿De dónde podía salir? O sea, imagínate la creatividad que tuvo que tener Noé. Pero Noé era un hombre, nos muestra que era un hombre con una fe sin límites. Dijo, yo le creo a Dios. Si Dios lo dijo, escúchame, Noé dijo, si Dios lo dijo, se va a hacer. Y pasaron años y años, imagínate, ya 20 años, y no llueve y no viene el diluvio. Porque Dios no le dijo cuándo. Eso es otra cosa. Dios te da la promesa, Dios te dice lo que va a hacer contigo, pero no te dice cuándo.
Dijo, qué emoción que nos dijera cuándo, nunca te dice cuándo. Dice que lo va a cumplir, pero no te dice cuándo. Imagínate, yo imagino que a los 30 años construyendo el arca, yo imagino Noé, pues ya Dios, ¿no? Ya llevo 30 años de bullying, ya no aguanto. No, todavía le faltaban 90 años. Pero él, un hombre con una fe sin límites, iglesia. Y construyó el arca sin tener la tecnología que ahora tenemos. ¿Cómo le hizo? Pues le creyó a Dios. Y como tenía el ADN de Dios, como tú también tienes el ADN de Dios, Dios es creativo, él tuvo que ser creativo. Dios es inteligente, él tuvo que usar la inteligencia. Es que no te sientas, no, pues yo no puedo, eso es para otro, eso no es para mí. Usted tiene el ADN de Dios y usted tiene la inteligencia y la capacidad y usted puede hacer lo que tenga que hacer. Y usted puede iniciar el negocio que tenga que iniciar. Noé lo hizo. ¿Cuántos han visto la película del Titanic? Pues todos, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, ¿verdad? Que se enamoran de esa película porque pues, siempre le ponen romanticismo a las películas, ¿verdad? Le meten ahí una parejita y todo. Y la mujer quiere volver a ver para cuando está ahí en la popa, en la esquina, la parejita así. ¡Ay! Pero el Titanic, fíjese, el Titanic en 1912 lo construyeron. Pues era un barco gigantote. Gigantote. Bueno, ese Titanic lo construyeron ingenieros expertos. Lo construyeron diseñadores expertos, gente talentosa, con capacidad, construyeron ese Titanic. Y gente experta construyó el Titanic. Y ese Titanic, construido por gente experta, duró unos cuantos días en la mar y se hundió con un hielito por ahí que topó. Y el arca, que fue construida por gente novata, sin experiencia ni nada, uno llamado Noé, el arca duró más de 150 días en el mar y nunca se hundió. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el Titanic, construido por gente experta y talentosa, por qué se hundió? ¿Y por qué el arca de Noé no se hundió cuando fue construida por gente novata, sin experiencia? ¿Cuál es la diferencia? Que el arca fue construida con personas que le creyeron a Dios. Y aunque no tienen experiencia, le creyeron a Dios. Y cuando Dios está en un asunto, Dios se encarga de que todo termine bien. ¿Miren la diferencia? Aparte de que está documentado, hablando del Titanic, está documentado que en el Titanic, uno de los ingenieros que diseñaron el Titanic dejó escrito y dijo, no hombre, este barco está tan bien construido que ni Dios lo hunde. ¿Cuántos han sabido eso? Lo dejó escrito y está documentado, que ni Dios lo hunde, ándele para que se le quite. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que hablamos porque a veces nomás hablamos y tiramos palabras y Dios las está escuchando. Pues que se muera esa persona, cuidado. No pasas a alguien y no la quieres perdonar, que se muera. Cuidado con lo que hablas. Están muy callados, iglesia. Pero hay que tener una fe sin límites es la fe que Dios quiere que tengamos. Así es que, si vas a soñar, sueña en grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si vas a soñar, sueña en grande. ¿Para qué? Si ya vas a poner una petición delante de Dios, si ya vas a ponerle el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, lo vas a poner delante de Dios, pues ponlo grande, porque Dios es grande. No te andes con sueños pequeñitos, tu sueño sea grande. Amén. Mira, si tu sueño no te asusta, si tu sueño no te espanta, válgame la redundancia, si tu sueño no te quita el sueño, no es de Dios. Si tu sueño no te espanta y no te asusta, no es de Dios. Si tu sueño es posible que lo puedas lograr, es tuyo, no es de Dios. Porque lo que tú puedes hacer, pues lo vas a lograr. Lo que tú sabes que puedes lograr, lo vas a lograr tú. Alguien sigue escuchando, ¿verdad? Amén. Entonces es importante que si vas a soñar, sueña en grande. No andes con pequeñeces. Es más, Dios se molesta cuando un hijo o una hija de Dios viene con cosas pequeñas. O sea, dice Dios, yo siendo Dios tan grande que soy, ¿me pides esto nomás? Bueno, pues te lo voy a dar, porque es lo que quieres. Pero vete en grande. Dios nomás, yo me conformo, dice por ahí una mujer, me conformo con que mi marido se salve. No, hombre, no te conformes nomás con eso. ¿Nomás te vas a conformar con que el viejo se salve? No, hombre, que el viejo se salve y que se salve toda su familia y que sirvan a Dios toda la familia de él y todos, vámonos en grande. ¿Sí? Así debe ser las cosas en grande. Y desafortunadamente hay gente que es muy buena para tumbarte la fe. Hay gente en este mundo que es muy buena para tumbarte todo lo que vienes y recibes en un servicio de jueves, de domingo, en un servicio de matrimonios, todo lo que, la fe que Dios te impulsa y te da en ese momento. Hay gente especialista que luego allá afuera te la tumba. Ay, ¿a poco ya porque vas a la iglesia? Porque es que tu Dios va.
te vienen a tumbar la fe. Esa fe que tú ya creíste, esa fe sin límites que ya dices tener, cualquiera viene y te la tumba. Desafortunadamente hay gente que lo tumba. En la Biblia viene un hombre llamado el rey Saúl, que cuando David quiso ir a pelear con el gigante, quiso ir a pelear con Goliat, el rey Saúl le dijo, estás muy chiquito de estatura, no tienes práctica militar, no sabes de ejercicios militares, nunca has peleado y estás muy pequeño. Hasta le quiso prestar su uniforme de Saúl, pero Saúl lo quiso, o sea, ¿qué es lo que hizo David en ese momento en que oyó que estaba muy pequeño y que no tenía la capacidad militar para pelear? David no se atoró en esas palabras. David siguió creyendo que él podía matar al gigante. Y a veces nosotros salimos de aquí con fe y todo, y otra persona habla te dice esto, lo otro, una amistad que a veces es inevitable, tenemos que convivir con el mundo y hablarles de Cristo. Pero hay gente, desafortunadamente, que nomás te tumban inmediatamente la fe que ya adquiriste en la iglesia. No debes de permitir eso, porque eso está en ti. No está en la gente, está en ti. A la gente la tienes que hablar con ella, tienes que convivir con ella, pero está en ti que tu fe. ¿Qué hizo David cuando Saúl le dijo? Es que no vas a poder, estás muy chiquito, mira el tamaño del gigante, y aparte no tienes experiencia, no eres experto en esto. Él dijo, yo puedo, déjeme, voy y me enfrento. No se atoró que las palabras negativas le tumbaran la fe. ¿Y usted sabe la historia? David se convirtió en el matagigantes. ¿Sabía usted que el primer gigante que mató fue Goliat, pero luego mató más gigantes? Y mandó ordenar que mataran más gigantes. El Goliat fue el primero nomás para darse el cáliz. Pero se convirtió en matagigantes. ¿Por qué? Porque él siguió creyendo, él tenía una fe sin límites, iglesia, sin límites. ¿Cuántos desean tener una fe sin límites? Amén. Creerle a Dios lo que Él ha dicho. Si Dios está en el asunto, Dios se va a encargar, iglesia. La gente te quiere tumbar la fe. Si no fuera porque David mantuvo su fe, no estaríamos hablando aquí del rey de Israel, el gran David. David, ¿qué fue lo que le pasó a David? ¿Por qué David mantuvo esa fe sin límites? ¿Sabes por qué? Porque David tenía bien definida cuál era su identidad en Dios. Iglesia, es muy importante que tú nunca pierdas tu identidad. Pase lo que pase, se burlen de ti, digan lo que digan, usted no pierda su identidad, quién es en Cristo Jesús. Usted no pierda su identidad, quién es en Dios. David nunca perdió su identidad y dijo, yo soy algo en Dios, y aunque la gente diga que no, porque no nada más el rey Saúl lo quiso desanimar con palabras negativas, también sus hermanos mayores. Fíjate, sus hermanos mayores, que ya sabían, sus hermanos mayores fueron testigos, escucha esto, sus hermanos mayores fueron testigos de que el profeta Samuel vino y ungió a su hermanito, el más pequeño David, vino y lo ungió, y ya sabían que iba a ser el próximo rey, y que había sido ungido para el reinado. Los hermanos ya lo sabían. Pues los mismos hermanos cuando llegó al campo de batalla lo quisieron desanimar. ¿A qué vienes aquí, mocoso?, le dijo el mayor. Sí, casi le dijo mocoso. ¿Qué vienes aquí? Ya conozco tu corazón, es un orgulloso. ¿Dónde dejaste esas ovejas que andas cuidando? ¿Por qué andas haciendo eso? Ya sabía que había sido ungido para ser rey, pero quería tumbarle la fe. Y él no se atoró. ¿Por qué? Porque tenía bien definido quién era en Dios. ¿Sabes qué? ¿Cuántos saben que el rey de la selva es el león? El león es el rey de la selva, de los animales. Y el león, usted ve al león y el león no tiene miedo de ir a atacar a animales más grandes que él. El león puede atacar a rinocerontes que están más grandes que él. Puede atacar a bisón, no me acuerdo ahorita el nombre, a rinocerontes. Puede matar, mata elefantes que están como 10, 20 veces más grandes que él. Y no les tiene miedo. ¿Sabes por qué el león no le tiene miedo? ¿Sabes por qué el león no le tiene miedo a ir a matar animales más grandes? Porque él, aunque es un animal, por instinto, Dios se mueve en los animales por instinto animal, por instinto sabe su identidad. Él sabe que es el rey de la selva. Y por instinto animal Dios se lo hace saber que él es el rey de la selva. Y él se lo cree y va y mata animales más grandes que él. Oye, si un animal no pierde su identidad y sabe quién es, tú y yo que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y que tenemos el ADN de Dios, con más ganas debemos de tener y mantener nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Dios? Usted no tenga miedo de ir a enfrentar cosas 20, 30 veces más grandes que usted. Porque usted tiene a Cristo en su corazón, tiene una identidad y puede lograrlo. Es caminar por una fe sin límites, iglesia, sin límites, sin límites. Ay, Dios mío, hay gente que de plano te va a querer tumbar la fe. Y si no, ya te la tumbó algunos de ustedes.
Hay un hombre en la Biblia también llamado Gedeón. Dice la Biblia que este hombre llamado Gedeón, cuando Dios lo encuentra, cuando Dios va al encuentro, porque Dios fue al encuentro de Gedeón, pero cuando Dios lo encuentra, Gedeón está con su fe por los suelos. Se está escondiendo de los enemigos llamados madianitas. Está escondiendo el trigo para que no se lo roben y se está escondiendo de ellos. Y tiene su fe por los suelos. En ese momento Gedeón tiene su fe en dirección a lo negativo. Está pensando todo lo malo que va a pasar. Está pensando que las cosas van a terminar mal. O sea, su fe está por los suelos cuando Dios se le presenta. Y él está pensando y dice, incluso cuando Dios se le presenta a Gedeón, porque dice que el ángel del Señor se le apareció, cuando empieza a hablar con Gedeón, Gedeón empieza a hablar de qué tan pobre es. Dice, vengo de una familia muy pobre, le empieza a decir a Dios. Vengo de una familia muy pobre, ¿por qué te me apareces a mí? Soy el menor de toda mi familia. ¿Sabías tú que en aquel tiempo ser el menor de toda la familia era una desventaja muy grande? Y le dijo, soy el menor de mi familia, vengo de una familia pobre. Pero Dios se le apareció. ¿Por qué Dios se le apareció? Dios fue con el propósito de despertar la fe de Gedeón. Escucha, mi iglesia. ¿Por qué crees que el ángel del Señor se le apareció a Gedeón? Gedeón en ese momento estaba pasando por una situación difícil y de pobreza extrema, porque los madianitas, que eran los enemigos, los tenían sin comida, sin alimento, les quemaban todas las cosechas y les robaban todas las cosechas y los tenían en una hambruna tremenda y una pobreza tremenda. Entonces Gedeón tenía su fe por los suelos, tenía una fe negativa. Y Dios tuvo que aparecérsele para hacerlo despertar en la fe, despertar su fe. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer el día de hoy, iglesia? Dios quiere despertar tu fe. Llegó y se le apareció para despertarlo en la fe y levantarlo. ¿Y sabes qué le dijo Dios en cuanto se presentó con Gedeón? Le dijo, varón valiente y esforzado. Oye, está escondiéndose. Está con un miedo espantoso. Tiene la fe por los suelos. Su fe está mal direccionada, está en lo negativo. Y Dios viene y le dice, así me imagino que Dios está emocionado. Varón, qué bueno que te encontré. Varón, valiente y esforzado. Yo me imagino que cuando Dios le dijo eso a Gedeón, yo me imagino a Gedeón, que cuando Dios dijo, varón, valiente y esforzado, Gedeón le hizo. ¿A quién está hablando? Y no vio a nadie y dijo, pues aquí, no, era él. ¿Por qué? Porque, iglesia, debes de saber que Dios no te ve como tú te ves. Dios no te ve como tú te sientes. Dios te ve como realmente Él sabe que eres. Dios no te ve como estás ahorita en el presente. Escúchame, Dios no te ve como estás ahorita en el presente. Dios te ve como vas a estar en el futuro. Y por eso le dijo, varón valiente y esforzado, porque Dios sabía lo que iba a emprender y lo que iba a lograr Gedeón. Y así es Dios. En una ocasión el pastor Tinoco dijo, y es cierto, hablando de Gedeón, de este pasaje, que Dios nos echa porras. Dios siempre te echa porras. Tú eres el que anda más agüitado, más agüitado. Y dice Dios, no hombre, mujer, eres valiente y esforzada. ¿Cuántas mujeres están escuchando? De veras, Dios te trajo este jueves a escuchar la palabra de Dios y te trajo ¿para qué? Para lo mismo que hizo con Gedeón, para eso te trajo hoy, para que despiertes tu fe. Dios te trajo para decirte, despierta ya en la fe, deja de estar creyendo lo negativo y lo malo, empieza a creer lo que yo tengo para ti. Y tú eres una mujer valiente y esforzada, eres un hombre valiente y esforzado, que fue lo que Dios le dijo a Gedeón. Increíble. Iglesia, mientras Gedeón mantenía su fe en lo negativo, mientras Gedeón no salía de levantar la fe del suelo, nada pasaba. Escúchame, no había un cambio de nada. Seguían batallando con los madianitas, seguían en pobreza y los madianitas venían a cada rato y les quemaban las cosechas. O sea, no había ni un cambio, las cosas seguían igual mientras él tenía su fe por los suelos. Pero Dios viene y lo despierta. Dice, varón valiente y esforzado, y empezó a abrir los ojos. Y empezó a creerle a Dios. Gedeón en ese momento tuvo que tener fe, tuvo que despertar en la fe. Y lo hizo, dice la Biblia. Y empezó a creerle a Dios y le pidió confirmaciones a Dios. Le pidió varias y Dios se las confirmó. Le dijo, estoy contigo. ¿Y qué dice la historia? ¿Cómo terminó Gedeón? Le creyó a Dios y dice que libertó al pueblo de Israel de todos los enemigos de madianitas. Los libertó con solo 300 hombres. Cuando peleó con más de 100,000 soldados. ¿Te puedes imaginar 300 hombres peleando contra más de 100,000 soldados? Todo eso lo hizo Gedeón porque llegó un momento en que Dios le despertó la fe y él dijo, pues entonces ahora mi fe es sin límites y aunque tengo nomás muy pocos recursos humanos, tengo nomás 300, pero Dios lo dijo, yo voy a vencer. Iglesia, si Dios lo dijo, es porque así va a suceder. Amén. Si Dios está ya en el asunto de tu vida, es porque va a haber victoria. Amén. Así es.
Fe sin límites. ¿Cuántos van a salir el día de hoy aquí con una fe sin límites? Amén. Iglesia, quiero motivarte, quiero impulsarte el día de hoy a que salgas con una fe sin límites. Te hablo un pastor que he tenido que usar la fe en muchas ocasiones de mi vida. Y he visto cómo Dios me ha respaldado. Pero he tenido que creer. Y mientras he tenido que creer, a veces he tenido que rodar lágrimas y lo que tú quieras, pero he tenido que creer y Dios ha respaldado. No porque yo sea digno, no, simplemente porque ve fe en el corazón de la mujer o de ese hombre y Dios se mueve. Lo único que mueve la mano de Dios, te vuelvo a repetir, es la fe. Y tienes que tener una fe y sin límites. No limites a Dios, porque Dios no tiene límites. Y para terminar, es como la mujer embarazada. La mujer que está embarazada, pues todas las mujeres me van a entender con una exactitud increíble. Toda mujer embarazada, en los primeros 2, 3 meses de su embarazo, no se nota nada. Usted puede en sus 2, 3 meses primeros de embarazo, puede hacer parecer como que no está pasando, porque no se nota, no se ve nada, en la mayoría de los casos. Pero el que esa mujer embarazada de 3 meses no se note nada y no se vea nada, no quiere decir que no esté nada pasando adentro, ¿sí o no? Iglesia, debes de saber que aunque no se vea nada en tu vida o en tu caso, no quiere decir que no esté pasando nada. El que tú no veas que esté pasando absolutamente nada, no quiere decir que Dios no esté haciendo algo. Dios está haciendo algo. Como la mujer embarazada. Todos entramos de alguna manera u otra, entramos a un embarazo, iglesia. Todos entramos a un embarazo. Es el proceso donde entra ese sueño que estás esperando, ese milagro, esa victoria. Entras a un embarazo. Y en los primeros meses de embarazo, pues no se nota nada. Uy, pues Dios me estará escuchando. La verdad, Dios estará conmigo. Claro que sí. No se ve porque estás apenas en el principio. El que la mujer, a los 3, 4 meses que tal no se le nota mucho. Y que la mujer que diga, pues es que como no tengo a mi hijo aquí externamente, en el exterior, no lo puedo abrazar, no lo puedo besar. Eso quiere decir que no está pasando nada, quiere decir que no tiene bebé. El que no lo tenga afuera y que no lo pueda abrazar y besar afuera, no quiere decir que no esté, el bebé está allá adentro, pero está chiquito. Eso no quiere decir nada y a veces nosotros nos desesperamos. Es que yo quiero verlo, no quieras ver, la fe es creer antes de ver. Hay gente que primero quiere ver para creer. Esa ya no es fe. La fe es creer y luego vas a ver. De acuerdo a lo que tú crees, es lo que vas a ver. Pero la gente dice, no, pues Dios, pues una confirmacioncita, no no dice Dios. Cree y luego lo vas a ver. Así es. Y la mujer embarazada les decía, así es. Luego, ¿qué pasa con la mujer embarazada después de 3, 4 meses cuando va avanzando ya tiene 5, 6 meses? ¿Qué pasa? Empieza a sentir unas pataditas. Ya lo empieza a sentir más fuerte, ¿sí o no? Sentir pataditas, a veces las pataditas duelen, molestan, las encajan, son pataditas. No sé si te ha pasado que de repente empiezas a sentir unas pataditas económicas ahí en tu vida. Unas pataditas de salud, ¿verdad? Unas pataditas ahí en el matrimonio, unas pataditas con tus hijos. Pues es que estás en el proceso de embarazo. Tarde que temprano vas a dar a luz, no te desesperes. Estás en el proceso. Y lo que conforme va avanzando el embarazo, ya cuando ya llegas como a los 8 meses, 9 meses, pues que son los 9 meses normal, que ya estás llegando a los 9 meses, ya los dolores se empiezan a intensificar. Ya hay un momento en que ya la mujer a veces ya no puede ni dormir. ¿Cuántas mujeres me están comprendiendo? No duermen ellas y no dejan dormir al marido. Pero es normal. ¿Por qué? Porque ya estás por dar a luz. Y entre más cerca estés de dar a luz, escúchame, más fuerte es el dolor. ¿Cuántos saben eso? Entre más esté cerca el alumbramiento, más fuerte es el dolor. Iglesia, el dolor es una señal de que estás por dar a luz una victoria. Yo sé que Dios le está hablando a algunos de ustedes. Porque el dolor es una señal, y sobre todo si está fuerte, es una señal de que estás por dar a luz la victoria. Estás por dar a luz el milagro, estás por dar a luz el sueño, estás por dar a luz lo que estás esperando. Así que no te preocupes, ten fe sin límites. El pueblo de Israel antes de salir de Egipto, escucha, el pueblo de Israel, días antes de salir de Egipto, oye, tenían más de 420 años de esclavos. ¿Qué se comparan 420 años de esclavos? A unos cuantos días para ser libres. Nada. Faltaban unos días para ser libres. ¿Y sabes qué hizo Faraón con ellos? Estando en Egipto. Les dobló la carga. Lea la Biblia, ¿verdad?
Días antes, ya la libertad de los hebreos ya estaba a la vuelta de la esquina. Y Faraón les cargó la doble carga, les puso doble dolor. ¿Por qué? Porque ya estaban por dar a luz. Iglesia, el dolor es señal, y entre más fuerte es señal de que estás por dar a luz la victoria. ¿Cuánto le quedan a la palabra de Dios? Dios es hermoso y maravilloso. Así que estás sintiendo, primero sentiste pataditas económicas y ahora ya no son pataditas, ahora estás sintiendo unos dolorazos económicos que hay, Señor, ¿por dónde le hago? Pues que ya estás por dar a luz, estás por dar a luz la bendición, créeme, estás por dar a luz ese milagro, ese sueño, esa victoria. Si estás teniendo dolores con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, estás por dar a luz. Yo, si fuera tú y estoy en un problema así como de los que estamos hablando, yo diría, gracias Dios. Yo creo a tu palabra, y si yo estoy pasando por esos dolores, es porque yo espero y deseo y estoy seguro que voy a dar a luz la bendición que estoy esperando. El Señor es bueno, amén. Y desafortunadamente, iglesia, en los tiempos más difíciles, escúchame, desafortunadamente en los tiempos más difíciles de nuestra vida, es cuando la gente aborta el milagro. Es cuando más se desespera, cuando estás por dar a luz la bendición. Porque es cuando el dolor está más fuerte y es cuando en los momentos más difíciles la gente aborta su milagro, aborta su sueño y todo se acaba. Dios te está hablando, iglesia, que no abortes ese milagro que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Y si está habiendo dolor por algo, Dios, estando Dios en el asunto, no te preocupes, Dios va a hacer que termine todo bien. Porque Dios es maravilloso. Así es que no abortes ese sueño en los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles es cuando más debes de mantener tu fe. Escúchame, iglesia, en los tiempos más difíciles y más dolorosos, escúchame, en los tiempos más difíciles y más dolorosos es cuando más tienes que mantener la fe. Es cuando ahí tienes que demostrar quién eres en Dios y que tu identidad está firme en Él. Y Dios va a hacer cosas grandes. Pónganse de pie, iglesia. Pido a los músicos que vayan pasando.